¿Columna del monstruo o cordillera? Las montañas de Kunlun en China son enormes y se extienden a una distancia de casi 3.219 kilómetros a través del centro de China. La cordillera es tan larga que tiene su propio grupo volcánico de más de 70 volcanes. Uno de sus picos alcanza 7.167 metros sobre el nivel del mar. Esta cadena montañosa es antigua, rara vez transitada en los tiempos modernos y está rodeada de misterio. No encontrarás ningún otro grupo montañoso en China con más mitología que Kunlun. Se dice que es el lugar donde se creó el pueblo chino. Se supone que la montaña Kunlun es el centro del cielo y la tierra. Hay historias de dioses que persiguen el sol y deidades furiosas que destruyen a sus enemigos. Aquí incluso hay un equivalente del Monte Olimpo, donde se decía que los antiguos dioses chinos residían en el paraíso celestial. Es en lo profundo de las montañas de Kunlun donde se ha documentado algo increíble. Parece haber una columna vertebral gigantesca enterrada en lo alto de una cadena montañosa. Parece la médula espinal de una bestia de casi 1 kilómetro de largo. Es enorme y parece que pertenece al cuerpo de un extraterrestre cósmico que flota en el espacio, no a algo de este planeta. El mundo no es lo suficientemente grande para una criatura como esta. Por suerte, probablemente no sea real. Aunque las montañas Kunlun han sido llamadas la columna vertebral de la Tierra, es probable que esta columna sea un fenómeno geológico. Parece una columna vertebral, pero solo porque tus ojos te engañan. El patrón en forma de columna es simplemente la forma de una montaña que se ha erosionado. Aún así, eso no significa que no pueda haber monstruos en la cordillera de Kunlun. Tal vez hayan huesos fosilizados de dragones y otras bestias escondidas en las secciones remotas e inexploradas de estas montañas primitivas. Y solo porque no hayan pruebas de este monstruo no significa que no vaya a mostrarte evidencia de otras bestias reales y retorcidas. Sigue mirando para descubrirlo. El monstruo de Troya. Hay un jarrón antiguo, hecho hace 2500 años, que representa un monstruo prehistórico que probablemente realmente existió. Este increíble artefacto se llama jarrón Hesione. Muestra a una mujer mítica siendo rescatada de un monstruo por el héroe griego Hércules. Pero, ¿qué es esta criatura y cómo supieron los griegos que era real? Todo lo que puedes ver en el jarrón es la cabeza del monstruo emergiendo de la boca oscura de una cueva. Tiene un cráneo enorme, una lengua larga y ojos como de lagarto. Parece un dinosaurio o al menos un reptil enorme. Los paleontólogos creen que el misterioso monstruo puede haberse basado en el descubrimiento de algunos fósiles durante la antigua Grecia. Aquí hay una imagen del primer plano del jarrón, cortesía del Museo de Bellas Artes de Boston. Puedes ver a Hércules a la izquierda, Hesione en el medio y la bestia al final. Hércules está disparando algunas flechas a su pálida cabeza, con forma de calavera. ¿Cómo te parece la criatura? Según el mito que representa el jarrón, se trataba de un monstruo marino enviado por Poseidón para atacar Troya. El rey Laomedonte se había negado a pagarle a Poseidón por construir los muros irrompibles de Troya. Como castigo, el monstruo marino asoló la ciudad. Cuando el rey Laomedonte preguntó a su oráculo cómo deshacerse de la bestia, ella dijo que la única manera era sacrificando a su hija, Hesione. Eso fue precisamente lo que hizo el rey, encadenando a su hija a las rocas del borde del agua. Pero justo antes de que la criatura se la tragara, Hércules apareció y salvó el día. Ese es el mito, la realidad es un poco más complicada. Los científicos sospechan que esta es la representación más antigua conocida de un animal prehistórico. El problema es que nadie está seguro de qué animal se muestra en el jarrón. Es posible que se hayan inspirado en los esqueletos de los caballos y camellos, que abundan en las laderas rocosas de Grecia. También hay muchos fósiles de jirafas extremadamente grandes y monstruosas por ahí. Los historiadores sospechan que cuando los griegos encontraron estos fósiles increíblemente grandes, pensaron que se habían topado con los restos de dioses y monstruos reales. La criatura en el jarrón es lo que los griegos pensaban que parecían los monstruos. El pájaro elefante. El pájaro elefante no era el tipo de ave que uno va al parque con sus binoculares para observar en un día soleado de primavera. El pájaro elefante era el tipo de criatura que se comería a un observador de aves. Esta monstruosidad emplumada vivía en Madagascar y medía la asombrosa altura de 3 metros. Pesaba más de 400 kilogramos y probablemente podía haber noqueado a Mike Tyson con su pico. Extinto desde el siglo XVII, el pájaro elefante fue quizás el ave más grande que jamás haya existido. Se han encontrado muchos de sus fósiles e incluso algunos de sus huevos conservados. Sus huevos eran enormes, algunos de ellos de más de 1 pie de largo. Esa sería una tortilla mala. El nombre científico de la criatura es Aepyornis maximus.
Pero para algunos pueblos antiguos, las aves elefante eran conocidas simplemente como el roc. Se cree que esta criatura gigante fue la inspiración para la legendaria criatura roc de la que se habla en los antiguos mitos de Medio Oriente y la India. El roc es una ave rapaz aterradora que aparece con mayor frecuencia en las antiguas leyendas populares árabes. En los cuentos de hadas y en las tradiciones de los marineros, el roc era un monstruo feroz de tal tamaño que podía coger a un hombre con cada una de sus garras y volar con ellos. La historia más famosa aparece en Las Mil y Una Noches, en el cuento de Simbad el Marino. Las leyendas de roc también se pueden encontrar en la India. El historiador Rudolf Whitcover dijo que la idea probablemente surgió de los primeros cuentos de Garuda, el majestuoso pájaro solar. Hay muchas historias en antiguos textos indios sobre Garuda, levantando elefantes enteros y llevándoselos a la distancia. La misma criatura aparece en la mitología Sri Lanka, también cazando elefantes, proyectando una sombra tan grande que parecía como si el sol se hubiera dormido. Tal vez el roc se basó en el pájaro elefante, pero nadie lo sabe. Los pájaros elefante ni siquiera podían volar, por lo que es dudoso que estuvieran cazando elefantes. Eran como unos emúes o avestruces de gran tamaño. Los científicos calculan que hace tan solo 1000 años había muchas razas diferentes de aves elefante en todo el mundo. Pero sus huevos eran demasiado sabrosos, lo que llevó a los humanos a cazarlos hasta su extinción. La única razón por la que las aves elefante duraron tanto en Madagascar fue el aislamiento de la isla. Simplemente tomó más tiempo para que la gente se los comiera a todos. Y ahora, antes de continuar, es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. El pulpo tortuga prehistórico. ¿Alguna vez has visto esta foto tomada de Facebook? Supuestamente muestra a un pulpo tortuga prehistórico, una criatura extraña con extremidades en forma de tentáculos que brotan de un cuerpo con forma de tortuga. Honestamente, la criatura de esta fotografía no parece estar viviendo su mejor vida. Según la leyenda que lo acompaña, el híbrido tortuga pulpo fue visto en Santa Clara, Perú. También se encontró en Lake Cumberland, Kentucky. En el caso del espectáculo de monstruos del lago Cumberland, una publicación del año 2023 explicaba que la criatura había sido sacada del lago por un hombre que deseaba permanecer en el anonimato. El híbrido pesaba 136 kilogramos y fue llevado a la Sociedad Humanitaria del Condado de Pulaski para su evaluación. Me alegra poder decir que el pulpo tortuga no es un experimento biológico fallido. No es real en absoluto, pero claramente es una imagen de IA si lo miras con suficiente atención. Hay un tentáculo que crece en la cara de la criatura, algo que la IA parece encantarle hacer. ¿Por qué la IA quiere que las cosas tengan tentáculos y extraños dedos gomosos de hot dog? La imagen que recorre el mundo puede ser falsa, pero los pulpos prehistóricos no lo son. Me gustaría aprovechar este momento para contarles sobre el pulpo con 10 brazos, que lleva el nombre del presidente Joe Biden. Este fue un gran descubrimiento. Científicos del condado de Fergus, Montana, descubrieron un fósil de la criatura en un trozo de piedra caliza. Tiene 330 millones de años. Fue el primer pulpo conocido y tenía 2 extremidades adicionales. ¿Has visto a un pulpo antes? Sabes que es blando y algo pegajoso. Por lo general, las cosas blandas y pegajosas no funcionan bien como fósiles. Mike Vecchione, zoólogo del Museo Nacional de Smithsonian de Historia Natural, dijo que es muy raro encontrar fósiles de tejidos blandos. Descubrir un pulpo fosilizado es como un santo grial de la paleontología. El fósil en sí es antiguo, quiero decir, obviamente es viejo, pero viejo en el sentido de que fue donado al Museo Real de Ontario en el año 1988. Estuvo en un cajón durante las siguientes décadas hasta que el paleontólogo Christopher Wallen lo sacó de su oscura prisión. Christopher se sorprendió por lo que vio. Habían brazos gomosos cubiertos de ventosas. Obviamente era un pulpo. Este único fósil acabó haciendo retroceder la ascendencia de todos los pulpos a 82 millones de años. Antes de esto, el pulpo más antiguo conocido tenía solo 240 millones de años. Esto debería darte una idea de lo difícil que es encontrar fósiles. Pensemos en cuántos pulpos debieron haber vivido hace 330 y 240 millones de años. Muchos, ¿cierto? Probablemente miles de millones, incluso diría miles de millones de miles de millones. Sin embargo, los científicos solo tienen un espécimen de cada extremo de esa escala. La nueva especie de pulpo se llama Silipsimopodi bideni y lleva el nombre del presidente sin ningún motivo específico. El equipo de investigación estuvo de acuerdo y ahora ese es el nombre de la criatura por el resto de la eternidad. Tenía 10 brazos, solo medía unos 12 centímetros de largo y arrojaba tinta a sus enemigos. El criolofosaurio mortal.
Bien, seamos carnívoros. Les presento ahora a mi buen amigo, el Cryolophosaurus, un dinosaurio gigante que podría haberse comido todo un picnic familiar de un solo trago. No me refiero a la comida que llevaron para el picnic, me refiero a la familia. Esta pesadilla depredadora vivió aproximadamente 170 millones de años. Tenía muchos dientes afilados, era rápido y podía correr sobre sus dos poderosas piernas. El carnívoro también pesaba alrededor de 500 kilogramos y medía más de 7.6 metros de altura. El hecho más impactante de todo es que el Cryolophosaurus vivió en la Antártida. El helado continente sur debe haber sido un campo de batalla brutal, porque el Cryolophosaurus es considerado uno de los terópodos más grandes del Jurásico temprano. Aunque claro, la Antártida no era fría en la época prehistórica, era un lugar cálido y balsámico, cubierto de espesas plantas y poblado de bestias. El Cryolophosaurus no era solo el principal depredador de su ecosistema, sino que era uno de los principales depredadores de todo el planeta. Solo se conoce un espécimen que consta de un fémur, un cráneo y algunos restos óseos. Estos restos fueron recolectados por el paleontólogo Dr. William Hammer en 1991. Fue la primera vez que se descubrió un dinosaurio carnívoro en la Antártida. Cryolophosaurus se convirtió en el primer dinosaurio no aviar del continente en recibir un nombre oficial. La serpiente más grande de todos los tiempos. Titanoboa fue la serpiente más grande que jamás haya existido, o al menos la serpiente más grande que conocen los científicos. Pero, ¿cómo evolucionó un monstruo así en primer lugar? Cuando los dinosaurios llegaron a su fin hace 65.5 millones de años, una nueva especie estaba a punto de nacer. Los grandes reptiles escamosos desaparecieron y llegó la era cenozoica, también llamada la era de los mamíferos. No, Titanoboa no era un mamífero, pero sí se deleitó con ellos. Hace 58 millones de años, en América del Sur, no quedaba ni un solo dinosaurio, pero sí tenían muchas criaturas peludas viviendo en su jungla. Durante los siguientes millones de años, evolucionaron criaturas como capibaras, armadillos gigantes, perezosos gigantes, animales grandes y deliciosos. También habían peces de río, tortugas gigantes, cocodrilos extraños y mucho más. Esto les dio a las serpientes muchas opciones a la hora de cenar. El Amazonas era un enorme buffet al aire libre. Como todo era gigante, las serpientes también tenían que volverse gigantes. Titanoboa siguió creciendo y creciendo hasta que pudo comer cualquier cosa que se interpusiera en su camino, incluso tortugas del tamaño de un Volkswagen. Los únicos fósiles de Titanoboa han sido descubiertos en el sitio de Cerrajón. Es una mina de carbón en expansión en Colombia, popular entre los paleontólogos. En la mina se han encontrado todo tipo de plantas exóticas, criaturas fluviales y animales inusuales. Todos los fósiles encontrados aquí apuntan a un entorno pantanoso muy similar a la actual delta del río Amazonas. Habían árboles enormes y ríos tan anchos que no se podía ver al otro lado. Estos enormes canales era el lugar donde cazaba la Titanoboa. Durante una excavación en Cerrajón, los científicos encontraron 186 fósiles de 30 serpientes diferentes. Al principio, los fósiles de Titanoboa fueron etiquetados erróneamente como los de cocodrilo. Así de grandes eran. Nadie ha descubierto nunca un esqueleto completo de Titanoboa. Lo único que tienen los paleontólogos son algunas costillas y vértebras variadas. Al igual que los pulpos, las serpientes son difíciles de encontrar en el registro fósil debido a su delicada estructura que se descompone rápidamente después de la muerte. Incluso con pocas piezas, los científicos han creado una imagen sorprendente de una criatura que pertenece a un cuento bíblico de terror. Probablemente pesaba casi 227 kilogramos y medía 8.5 metros de largo. Espera, ¿eso te impresionó? Fue un truco. Ese es el peso y la longitud de una anaconda verde. La Titanoboa pesaba 1.134 kilogramos y se estiraba hasta 14.3 metros de largo. Era 2.1 metros más largo que el T-Rex promedio. La Titanoboa no solo se tragaría entera a una persona, se los tragaría enteros mientras estuvieran sentados en su auto. Para ver más serpientes prehistóricas extrañas, sigue mirando este video. Tengo una serpiente sorpresa que aparecerá más tarde. El pez más aterrador. Antes de la Titanoboa, antes de los dinosaurios carnívoros, existían los peces. Hace 350 millones de años, el planeta estaba gobernado por el pez más aterrador que puedes imaginar. Uno de ellos era tan grande que probablemente se deleitó con tus antepasados. Espera un momento, ellos también son mis antepasados. Un nuevo estudio ha demostrado que un pez extraño del período devónico tardío cazaba a los primeros ancestros humanos en el antiguo supercontinente Gondwana.
Esto sucedió entre hace 383 y 359 millones de años, más o menos unos eones. El pez llamado Ineria udulcinei crecía unos 2.7 metros de largo. Fue nombrado en el idioma local de Isichosa de Sudáfrica, donde se encontraron sus huesos. En español significa alguien que consume a otros. ¿Qué nombre tan escalofriante para un pez? Per Ahlberg, profesor de la Universidad de Uppsala en Suecia, fue coautor del nuevo estudio que mencioné hace unos segundos, analizando hasta el último detalle de este monstruoso pez prehistórico. El profesor Ahlberg dijo que se parecía a un caimán moderno, solo que era más grande y más parecido a un torpedo. Su boca estaba llena de hileras de pequeños dientes y luego varios pares de enormes colmillos. Las escamas fosilizadas de este pez se encontraron por primera vez en 1995, pero los investigadores tardaron todo el tiempo hasta ahora para unir un esqueleto completo. Una vez recreado el esqueleto, los paleontólogos se dieron cuenta de que tenían un depredador voraz entre manos. Robert Guess, paleontólogo de la Universidad de Rodas, dijo que el pez era un depredador de emboscada. Probablemente acechaba en las sombras como un vampiro esperando a que pasara algo delicioso. Pero aquí está el truco. En lugar de comer otros peces, nuestro amigo de 2.7 metros centró su atención en los tetradópodos. ¿No es esto una pequeña ironía? Los tetradópodos son el grupo ancestral que dio origen al ser humano, mucho antes de que los seres humanos desarrollaran pulgares oponibles y los usaran para construir cañas de pescar. Nuestros ancestros antiguos eran los que peces gigantes como este se tragaban enteros. Después de unos cientos de millones de años, la presa se volvió el cazador. ¡El canguro asesino! Científicos en Australia han descubierto los restos fosilizados del canguro más aterrador que jamás haya vagado sobre la Tierra. Además, otra criatura loca con un nombre que infundirá terror en tu corazón. Todo lo que sabes sobre los marsupiales antiguos es incorrecto. No siempre fueron tan lindos y tiernos como lo son hoy. Los canguros solían matar con extrema violencia. Un equipo de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur estaba excavando un sitio en el noroeste de Australia cuando encontraron fósiles de unas 20 especies desconocidas. De todas las nuevas especies, hubo una que sobresalió como un pulgar dolorido. El profesor Michael Archer dijo que los fósiles pertenecen a un canguro carnívoro que tenía colmillos como los de un lobo. También podría galopar como un caballo. No saltaba como un alegre canguro, sino que corría con sus enormes mandíbulas chasqueando. El canguro carnívoro se llamaba Ecaltadeta. Estuvo vivo hace unos 29 millones de años. Los lindos y tiernos canguros de hoy evolucionaron hace 20 millones de años, justo después de que desaparecieran los feroces. ¿Qué tan feroz fueron? Un científico dijo que los dientes del canguro asesino claramente no eran para pastar, tenían crestas cortantes, lo que indica que los dientes fueron diseñados por la madre naturaleza para triturar huesos y cortar carne. No puedo pensar en nada más aterrador que un canguro que puede correr y arrancarte los brazos de un mordisco. Espera, sí hay algo que podría ser más aterrador. Dije que los científicos encontraron otras criaturas locas. Entre las 20 especies previamente desconocidas se encontraban algunos peces y aves prehistóricos. Los pájaros eran enormes y parecían patos mutantes que habían tomado algún tipo de suero de crecimiento. Los fósiles de aves daban tanto miedo que los científicos llamaron a la criatura pato demonio de la perdición. Lamentablemente no puedo decirte nada más al respecto. Los científicos no revelaron ningún detalle específico, solo que los patos demonios eran enormes, carnívoros y no se podía jugar con ellos. El monstruo hipopótamo. Los investigadores del Smithsonian acaban de encontrar un fósil de diente que pertenecía a una criatura diferente a todo lo que jamás hayas oído hablar. Era un monstruo hipopótamo, una extraña mezcla entre dinosaurio y algo que esperarías ver en un juego de Pokémon. El extraño descubrimiento fue realizado por un par de paleobiólogos del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian. Estaban mirando la enorme colección del museo cuando encontraron un diente sin catalogar. Había estado guardado en un cajón como una vieja y polvorienta moneda desde el año 1960. La pareja de científicos, Kumiko Matsui y Nicholas Pianson, estaban ansiosos por descubrir de qué animal procedía ese diente. Midieron el diente, detallaron sus características físicas e hicieron una comparación. El molar sorprendentemente grande, incluso para una criatura prehistórica, probablemente vino de la boca de un Desmostylus. Desmostylus era un mamífero herbívoro que parecía una mezcla entre hipopótamo y león marino.
Esta criatura marina de 1.8 metros de largo y aproximadamente 227 kilogramos deambulaba por pantanos y estuarios. Sobre sus 4 enormes y poderosas patas, con pezuñas en la parte inferior, también tenía una mandíbula alargada equipada con enormes colmillos curvos para empalar a sus enemigos. Desmontillus se extinguió hace unos 7.2 millones de años. Sin embargo, alguna vez hubo muchos de ellos, viviendo en todas partes, desde México hasta Japón. También debo hacerles saber que, aunque estos animales parecían hipopótamos prehistóricos enojados, no tienen ninguna relación. Los científicos no creen que exista ningún tipo de ancestro moderno del Desmontillus. El camarón asesino. Uno de los primeros superdepredadores del mundo no era un dinosaurio carnívoro, no era un pez feroz. Uno de los primeros grandes depredadores del planeta, hace 500 millones de años, fue un camarón. No era un camarón, en un sentido figurativo. Estoy hablando de un camarón literal. Era un invertebrado con ojos compuestos en partes superiores de los tallos. Tenía una boca circular, además de algunos apéndices extraños que carecían de cabeza como tentáculos. Lo que les estoy describiendo fue un terror a los mares. La mayor parte de lo que saben los paleontólogos sobre el camarón asesino proviene de especímenes preservados descubiertos en la Columbia Británica. El depredador primordial, el nombre científico es Anomalocaris canadensis, por si alguien se lo pregunta, se conserva en trozos de roca de hace aproximadamente 508 millones de años. Es difícil comprender cuánto tiempo hace de eso. El análisis de los especímenes permitieron a los científicos crear modelos tridimensionales completos de la criatura. Hacer eso llevó a los investigadores a sacar conclusiones realistas sobre la fuerza y la movilidad de sus extraños brazos en la cabeza. Los científicos creen que el camarón asesino se alimentaba de trilobites. Se han encontrado trilobites fosilizados de lo que se han extraído trozos reales, probablemente como resultado de que el camarón asesino hiciera algunas pruebas de sabor. El camarón era tan fuerte que podía morder el exoesqueleto de un trilobites como si fuera una hamburguesa de queso. Los insectos carroñeros y de caparazón duro del fondo marino no eran lo único que había en el menú de los camarones. Los científicos creen que nadó a través de los mares con facilidad, usando sus agarradores para llevarse medusas a la boca, junto con otras criaturas suaves y blandas. Otra cosa que probablemente comía eran ventulicolianos, que parecían renacuajos. Es posible que incluso se haya comido a los de su propia especie, lo que lo convierte en un potencial caníbal de camarones. Me encantaría saber qué tipo de criaturas estás imaginando en este momento. ¿Qué tan grande crees que era el camarón asesino? Era uno de los animales más feroces del planeta, así que debió ser enorme, ¿cierto? La verdad es que el Anomalocaris solo llegó a medir alrededor de 0.3 metros de largo, tal vez un par de pulgadas más. No había exactamente gigantes en los mares durante la era cámbrica. Huesos del poderoso grifo. Siento que comenzamos con algunas criaturas míticas increíbles y nos distrajimos un poco con camarones asesinos e hipopótamos mutantes. Volvamos el camino con algunos huesos de grifo. En 1993, los paleontólogos Michael Novacek y Mark Norell emprendieron una expedición al desierto de Gobi, que se extiende por Asia Central. Mientras exploraban las colinas aisladas, un lugar desolado pero extraordinario donde pocos humanos se han aventurado alguna vez, comenzaron a encontrar huesos. ¡Muchos huesos! Mark miró hacia abajo para ver el esqueleto parcial de una criatura enorme con pico, justo en la superficie como si lo hubiera estado esperando. Cuando él gritó «calavera», Michael miró hacia abajo y sintió una calavera con sus propios pies. Los barrancos poco profundos del desierto estaban cubiertos de lo que parecían cráneos de pájaros gigantes. Mark y Michael estaban en un cementerio al aire libre. Más de 2000 años antes, los guerreros a caballo escitas viajaron a través del vasto desierto de Gobi. Los pueblos nómadas controlaron casi toda Asia Central, junto con la parte norte de Oriente Medio. Desde el 800 a.C. hasta el 200 después de Cristo, fue entonces cuando el pájaro dodo todavía estaba vivo. Los escitas enviaron mineros al desierto de Gobi en busca de oro. El oro no fue lo único que encontraron. Los trabajadores escitas descubrieron exactamente los mismos huesos que Mark y Michael encontraron en 1993. Solo los escitas tenían una interpretación muy diferente de los restos de animales. Fue de este desierto abrasador que surgió el mito del grifo, una criatura mitad águila, mitad león y toda bestia. Los escitas contaban historias de poderosos grifos que guardaban inmensos tesoros.
Incluso tenían pruebas para respaldar sus cuentos. Recogieron cráneos de animales monstruosos y los mostraron a sus tribus. En realidad, los escitas habían encontrado fósiles de protoceraptos. Habían tantas de estas criaturas viviendo en el desierto de Gobi durante la era de los dinosaurios que hasta hace poco sus huesos cubrían las laderas. Podrías ir a Mongolia en los años 90 con una red y arrastrarla por la colina y terminarías con una docena de esqueletos en la red. Era como pescar fósiles en la tierra. El Protoceraptos era un dinosaurio parecido al Triceratops, pero no era tan genial. Existió durante casi 100 millones de años y solo se extinguió cuando el asteroide se estrelló y acabó con la supremacía de los dinosaurios. Tenía una protuberancia gigantesca en forma de escudo que sobresalía de su cabeza. El Protoceratops también tenía un pico enorme. Basta con echar un vistazo a este fósil, la imagen de las colecciones especiales del Museo Americano de Historia Natural. ¿No se parece al cráneo de un águila enorme? Hay que tener en cuenta que los escitas no sabían qué eran los dinosaurios. Habrían llegado al desierto, habrían encontrado cientos de estos enormes cráneos sobresaliendo de la arena y habrían asumido que se habían topado con los restos de nidos de grifos. ¿Competencia de la Titanoboa? Prometí una serpiente enorme más y aquí está. Conoce a Gigantophis garstini, la única competencia conocida de la Titanoboa. Esta enorme serpiente prehistórica apareció 26 años después de que los dinosaurios se extinguieran. Al igual que la Titanoboa, era una serpiente gigante. Eliminemos el tamaño inmediatamente. Este enorme y resbaladizo reptil creció aproximadamente 11 metros de largo. Vivió en el norte de África hace 40 millones de años y varias partes de su columna vertebral fueron encontradas en el desierto occidental de Egipto, junto con un único fragmento de mandíbula. Hay incluso menos piezas de la Gigantophis que de la Titanoboa. Quién sabe, tal vez los paleontólogos solo encontraron el esqueleto de un bebé Gigantophis. Tal vez la serpiente prehistórica de Egipto era incluso más grande que la Titanoboa. Es difícil decirlo con certeza con tan pocos huesos recuperados. ¿Cómo pueden los científicos reconstruir una criatura entera basándose en unos cuantos trozos de huesos viejos? Hacen conjeturas fundamentadas comparando el tamaño de los huesos que se encuentran con los huesos de las serpientes modernas. El doctor Jason Head, un paleontólogo asociado con el Instituto Smithsonian, fue el hombre que calculó la longitud del Gigantophis. Utilizando este método, sus hallazgos mostraron que la serpiente extra grande probablemente vivió desde el norte de África hasta el sur de Asia y posiblemente en otras partes de África y Medio Oriente. El mundo estaba plagado de serpientes de gran tamaño. Entonces, ¿qué comía esta serpiente gigante? Los huesos del Gigantophis se encontraron junto con restos de deliciosas criaturas marinas como tortugas y cocodrilos. ¿Que los expertos creen que ésta se comió? Los científicos creen que también podría haber comido proboscideos basales, una forma primitiva de animal parecido a un elefante. Imagínate una serpiente comiendo a un elefante. ¿Cómo te sientes al saber que la Titanoboa no era la única serpiente gigante? Olvídate del planeta de los simios. Este era el planeta de las serpientes. El descubrimiento del megalosaurio. Cuando los antiguos griegos, escitas y romanos encontraron fósiles, los atribuyeron a bestias míticas. Incluso el mito del cíclope probablemente se inspiró en los griegos que encontraron cráneos de mamut fosilizados. Pero ¿cuándo empezó la gente a comprender la verdad sobre las criaturas prehistóricas? ¿Cuándo se convirtió el mito en realidad? Comenzó a finales del siglo XVII en Inglaterra. La paranoia y la fantasía medieval fueron reemplazadas gradualmente por la ciencia. Se encontraron tantos huesos de dinosaurios que la gente necesitaba una explicación adecuada. Los fósiles ya no podían considerarse restos de monstruos legendarios. En Oxfordshire, el primer dinosaurio descrito y nombrado científicamente fue el Megalosaurus. Cuando los ingleses comenzaron a excavar estas cosas en los jardines y a encontrarlas en sus canteras, ya no podían ignorar el hecho de que una vez monstruos feroces caminaron sobre la Tierra. En 1824, William Buckland describió la primera mandíbula de un dinosaurio. Llamó a la criatura Megalosaurus, que significaba gran lagarto. William presentó el primer artículo científico que explicaba un monstruo prehistórico de forma racional y legítima. Dijo que lo más probable es que la criatura fuera un carnívoro que medía 12 metros de altura y tenía el tamaño de un elefante. También pensó que era en parte anfibio, capaz de cazar en el agua o en la tierra. Mucha gente se rió de él. Tú y yo crecimos con películas como Jurassic Park. Crecimos en una época en la que todo el mundo aceptaba a los dinosaurios como un hecho, pero el pobre William Buckland estaba solo.
se encontraba en la sala de conferencias de la Universidad de Oxford el 15 de febrero de 1823, tratando de convencer a un grupo de ancianos de cabello blanco que por alguna vez los lagartos gigantes gobernaron el planeta. Parecía un loco. El término dinosaurio nació 20 años después gracias a Richard Owen, fundador del Museo de Historia Natural de Londres. Estuvo de acuerdo con William en que el Megalosaurus era en realidad un reptil gigante. Richard también describió algunos dinosaurios nuevos como el Iguanodon y el Ilaeosaurus. Hay otra persona que debo mencionar y esa es Mary Anning. Mientras William intentaba convencer a la gente de que los reptiles del tamaño de edificios de apartamentos vagaban por la Tierra, Mary estaba convenciendo a la gente de que las bestias similares vivían en el océano. Mary Anning había descubierto los fósiles completos de reptiles marinos como el ictiosaurio y el plesiosaurio. Mary fue la primera persona en identificar correctamente el esqueleto de un ictiosaurio a la edad de 12 años. Sus descubrimientos no tuvieron precedentes y cambiaron la forma en la que la gente pensaba sobre la historia del planeta. Encontró cosas como bolsas de tinta fosilizadas, de cefalópodos antiguos, incluso descubrió el primer pterosaurio fuera de Alemania. Sin embargo, a pesar de todas sus contribuciones, nunca se le permitió unirse a la Sociedad Geológica de Londres, porque era una mujer. Fue la primera gran paleontóloga, pero ni siquiera logró publicar sus escritos. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado un esqueleto completo de un megalosaurio. Es un poco irónico que el primer dinosaurio identificado oficialmente siga siendo uno de los más misteriosos. ¿Sabías que solo existen unas 1000 especies de dinosaurios con nombre? También se descubren aproximadamente 50 nuevas especies de dinosaurios cada año. Sin embargo, eso no es nada. Es apenas una gota en el océano cuando se trata de cuántos dinosaurios existieron. Hoy en día existen más de 10.000 especies de aves vivas. ¡Solo aves! Los expertos coinciden en que probablemente habían millones de especies de dinosaurios. Los humanos modernos ni siquiera han arañado la superficie cuando se trata de identificar los diferentes tipos de bestias prehistóricas. Número 10. Escorpión mortal del mar de China. Científicos en China descubrieron recientemente los restos fosilizados de un monstruo aterrador del mar. La criatura una vez creció más de 90 centímetros de largo y parecía un enorme escorpión. Tenía una extremidad trasera agrandada cubierta de espinas, como la cola de un escorpión, que usaba para atrapar a su presa. La criatura, conocida simplemente como escorpión de mar, es parte de la familia Misopterida de Euripteridos. Pueden parecerse a los escorpiones modernos, con sus tenazas delanteras y su cola agrandada. Sin embargo, estos animales vivieron hace millones de años y ni siquiera están estrechamente relacionados con los escorpiones. En total, los investigadores descubrieron 3 fósiles de este distinto depredador. Creen que acechaba en las aguas poco profundas cerca de lo que hoy es el sur de China hace entre 419 y 444 millones de años. Lo que es realmente fascinante es que incluso después de que los escorpiones nadadores prehistóricos de proporciones masivas finalmente se extinguieran, todavía tenemos versiones modernas mucho más pequeñas de escorpiones hoy en día en casi todas las partes del planeta. La vida aún logró resurgir en casi la misma forma, mucho más pequeña y mucho menos aterradora. Número 9. La tortuga de Transilvania. En la región de Transilvania, en Rumania, los científicos hicieron un descubrimiento prehistórico increíble. Se encontraron con los restos fosilizados de una especie de tortuga antigua que había sobrevivido al asteroide que acabó con los dinosaurios. Esta asombrosa tortuga de Transilvania, nunca antes vista, vivió hace 70 millones de años y no se extinguió por completo hasta hace 57 millones de años, que hace que este descubrimiento sea particularmente increíble. Este momento significa que incluso después de que el asteroide golpeó nuestro planeta y causó un evento de extinción masiva, esta especie de tortuga sobrevivió y continuó sin verse afectada. No era tan grande, solo 18 centímetros de largo. Sin embargo, este pequeño pero poderoso reptil sobrevivió cuando los dinosaurios y otras bestias del período Cretácico estaban muriendo en masa. El 75% de todas las especies de la Tierra, junto con el 100% de los dinosaurios no aviares, fueron aniquilados por el asteroide de 9.65 kilómetros, pero no la tortuga de Transilvania. Este descubrimiento ha llevado a una nueva teoría interesante. El equipo publicó sus hallazgos en el Journal of Systematic Paleontology, diciendo que creen que la supervivencia de la tortuga tuvo que ver con la proximidad. Creen que debido a que la tortuga estaba mucho más lejos del lugar del impacto, tenía más probabilidades de sobrevivir. El asteroide golpeó México y esta tortuga vivía en Europa del Este. Ciertos grupos de especies que murieron en América lograron sobrevivir en Europa, pero estaban muy lejos de la zona cero, especialmente criaturas
criaturas semiacuáticas como las tortugas. Entre los descubrimientos sorprendentes en Transilvania se encuentran los dinosaurios enanos y los pterosaurios voladores gigantes. Toda la zona solía ser una isla en medio del mar de Tetis, por lo que abundan los raros fósiles de monstruos. Número 8. El tuátara. Los científicos han descubierto el reptil más antiguo que aún vive y respira en la actualidad. Se llama tuátara y todos sus amigos llevan mucho tiempo muertos. Parece un lagarto, se mueve mucho como un lagarto e incluso toma el sol y come insectos como un lagarto. Pero teniendo en cuenta la edad del tuátara, técnicamente no es un lagarto en absoluto. Es una criatura misteriosa que pertenece a un grupo de reptiles llamados esfenodontios. El primero de su tipo se generó en algún momento alrededor de 230 millones de años antes de hoy, posiblemente incluso hace 259 millones de años. Los científicos no saben exactamente cuántos de estos misteriosos reptiles alguna vez vivieron en nuestro planeta. Lo que sí saben es que el tuátara es el único que queda. El paleontólogo Thiago Siomens participó en el equipo de investigadores que recientemente estudió el fósil de tuátara y se enteró de su excepcional vida útil. Thiago dijo recientemente a los periodistas que él y su equipo no saben cómo la criatura logró mantenerse con vida durante tanto tiempo, especialmente porque en realidad no se ha diversificado desde que evolucionó originalmente. En otras palabras, no han cambiado casi nada de sí mismo en más de 190 millones de años, y al igual que la tortuga de Transilvania, sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. De hecho, incluso emigró a Nueva Zelanda después de la gran extinción hace 66 millones de años. Sin embargo, cómo o por qué logró hacer esto sigue siendo un misterio. En estos días, el tuátara solo se puede encontrar en Nueva Zelanda, pero se ha descubierto fósiles al otro lado del mundo en Arizona. La criatura probablemente vivió una vez en grandes partes de la Tierra y ahora tiene un pequeño hábitat en una isla en el fondo del mundo. Número 7. La aterradora verdad del Velociraptor. El Velociraptor es uno de los dinosaurios más incomprendidos que jamás haya existido. Los paleontólogos han descubierto fósiles de estas majestuosas criaturas solo en Asia Central y China. En Norteamérica y Sudamérica han descubierto especies relacionadas, primos y parientes lejanos, pero no los propios velociraptores, contrariamente a la creencia popular. Además, el Velociraptor no se parecía en nada a cómo se ha retratado en las películas de los años 90. No era un lagarto astuto y merodeador con piel áspera y ojos demoníacos. En realidad era más como un pavo gigante con plumas brillantes y mala actitud. Otro gran error, el Velociraptor tenía menos de la mitad del tamaño que se representa en Jurassic Park. Es cierto que había otras aves rapaces más grandes, como el Utahraptor y el Deinonychus, pero el verdadero Velociraptor medía solo 1.8 metros de largo desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz. Los paleontólogos lo llaman terópodo emplumado de tamaño mediano o águila terrestre. Pero si hay algo que los cineastas acertaron es que el Velociraptor era un verdadero depredador. A pesar de que era solo del tamaño de un caniche en miniatura, era enérgico, rápido y tenía cerebro para respaldarlo. Los expertos describieron al Velociraptor como un híbrido entre un lobo moderno y un casuario. Número 6. La bestia ritualmente decapitada. Los investigadores descubrieron los restos de un cocodrilo gigante que vivió en China hace 3000 años. Creen que este monstruo había sido decapitado ritualmente en una extraña ceremonia. Aquí está la historia completa. Los expertos encontraron los restos fosilizados de 2 cocodrilos en China, cada uno de ellos asesinado hace entre 3000 y 3400 años. Nunca antes se había descubierto tales criaturas, y los investigadores pronto descubrieron que pertenecían a una especie completamente nueva. La especie probablemente fue llevada a la extinción por los humanos, hace solo cientos de años después de haber sido cazada sin piedad durante varios milenios. La especie ha sido nombrada Haniusuchus sinensis en honor al poeta del siglo IX. La parte verdaderamente extraña de todo esto es que los restos fueron encontrados con amplia evidencia de violencia. Obviamente habían sido asesinados por humanos, pero no con el propósito de comérselos. Probablemente habían sido decapitados, y los investigadores han asumido que era parte de un antiguo ritual extraño. Esta especie completamente desconocida, muy similar a los gaviales, probablemente se había utilizado en rituales durante miles de años, con tanta frecuencia que fueron cazados hasta la extinción. ¿Qué tipo de ritual crees que involucraba el sacrificio de cocodrilos prehistóricos, bestias de más de 5.8 metros de largo? Me encantaría escuchar tus teorías abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 5. Pulpos antiguos. Un fósil recién descubierto sugiere que los pulpos existieron antes que los dinosaurios. Los científicos descubrieron recientemente lo que creen que es el ancestro más antiguo conocido del pulpo, una criatura acuática fosilizada que vivió hace 330 millones de años en Montana. Por supuesto, esto fue durante una época en que Montana estaba completamente cubierta por el océano. Lo creas o no, la mayor parte de Montana moderna fue alguna vez una bahía oceánica tropical poco profunda, el hábitat perfecta para los pulpos. No era una bestia enorme, crecía menos de 15 centímetros y tenía 10 extremidades, 2 más que los pulpos modernos. Según el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, el descubrimiento ha hecho retroceder la ascendencia del pulpo 100 millones de años más. Ahora parece que el pulpo es una de las cosas más antiguas que aún están vivas en el planeta. Surgió mucho antes de que los dinosaurios evolucionaran y sobrevivió todos los grandes eventos de extinción desde entonces. Este nuevo pulpo es un vampirópodo. No es solo un ancestro antiguo del pulpo, sino que también es un ancestro antiguo del calamar vampiro. Fue nombrado Silipsimopodi birini en honor al presidente Joe Biden. Estoy segura de que el presidente Biden se siente bastante halagado de tener un antepasado antiguo con su nombre, ¿no crees? ¿Qué nombre le pondrías a una nueva especie si pudieras? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Aves prehistóricas. Cerca de la Gran Muralla China, los investigadores han encontrado lo que han descrito como un mundo perdido de aves prehistóricas. Una de las especies recién descubiertas tenía diminutos dientes en forma de clavija y una barbilla móvil como una pinza. Otro era un pájaro desdentado que parecía casi idéntico a sus descendientes modernos. El equipo descubrió más de 100 especímenes a solo 129 kilómetros del borde occidental de la muralla china. Estos especímenes vivieron hace unos 120 millones de años, durante el apogeo de la era de los dinosaurios. Aún más extraño es que los fósiles de aves se encontraron en un antiguo cementerio en el sitio arqueológico de Chiang Mai. Hay demasiados especímenes para profundizar en cada uno de ellos con detalle, pero podemos hablar del más extraño de todos, el Brevidentavis. Esta ave antigua tenía un apéndice óseo y flexible en la punta de la mandíbula inferior que usaba para cazar presas. Es lo que los profesionales llaman un pájaro ornituromorfo con dientes. Tenía pequeños colmillos en la boca y algo extraño y sobresaliente colgando donde estaría su barbilla si las aves tuvieran barbilla. Este apéndice del animal funcionó como un sensor para ayudar a encontrar presas. El ave realmente podía sentir a través de él, detectando cualquier criatura cercana que pudiera comer. Finalmente, los científicos encontraron pruebas del Archaeopteryx, lo que creen que fue un ave primitiva legítima de hace 150 millones de años. Era una especie de criatura puente entre los dinosaurios depredadores como los velociraptores y las aves más modernas como las gaviotas estándar. Número 3. Corazón fosilizado. Por primera vez en la historia, los científicos finalmente pueden estudiar el corazón de un pez que vivió hace unos 119 millones de años. El pez, cuyo esqueleto fue encontrado en Brasil, se llama Rhacolepis. Es la primera vez que se descubre un corazón fosilizado perteneciente a un animal prehistórico. Esto es increíble, por una gran cantidad de razones. Como probablemente ya sepas, los fósiles casi siempre consisten en solo vertebrados, huesos y huellas ocasionales. Esta es la primera vez que se encuentra tejido blando de un corazón. Normalmente todo el material orgánico se descompone inmediatamente después de la muerte. Los órganos comienzan a descomponerse de inmediato debido a las interacciones bacterianas. Por eso solo queda el esqueleto. Pero en el raro depósito de fósiles de Brasil, la Formación Santana, los investigadores descubrieron peces con partes blandas, trozos de estómago e incluso tejido muscular. El pez con el corazón fue encontrado por investigadores del Laboratorio Nacional de Biociencias de Brasil. El descubrimiento solo fue posible mediante el uso de tomografía de rayos X para escanear el fósil de pez mientras aún estaba atrapado dentro de la roca caliza. Luego el corazón se armó rebanada a rebanada utilizando un software digital especial. Fue el mismo proceso utilizado para reconstruir el cerebro conservado de un pez aún más antiguo descubierto en América del Norte que tenía 300 millones de años. Los investigadores aún no han descubierto mucha información sobre el corazón, pero esperan que con más tiempo puedan obtener una comprensión más profunda de los patrones evolutivos y el desarrollo de órganos blandos en animales prehistóricos. Número 2. Lagarto en ámbar. Ámbar es un término elegante para la savia de árbol fosilizada. Es posible que recuerdes el ámbar de la trama de la película Jurassic Park. De ella obtuvieron su ADN especial de dinosaurio de un mosquito que se encontró congelado en ámbar. Y aunque eso es puramente ciencia ficción, las criaturas atrapadas en ámbar no lo son. De hecho, sucede todos los días. Un insecto se arrastra por un árbol, se atasca con la savia pegajosa y esa savia se endurece para crear ámbar. Los científicos ya han encontrado muchos insectos preservados de la prehistoria dentro de duras
miniaturas conchas de savia. Sin embargo, es extremadamente inusual encontrar un lagarto entero atrapado en un trozo de ámbar birmano. Este fantástico espécimen una vez se aferró al costado de un árbol en el bosque durante la era de los dinosaurios y las libélulas tan grandes como una cabeza zumbando en el cielo. Era solo un joven cuando accidentalmente se topó con una enorme bola de savia de árbol y no pudo escapar. Más de 100 millones de años después, todavía se encuentra casi en las mismas condiciones que cuando quedó atrapado por primera vez. El equipo que estudió al lagarto congelado tuvo que acercarse a él como si la criatura todavía estuviera viva. No solo pudieron estudiar el esqueleto, sino que pudieron observarlo todo, desde sus párpados dobles hasta su tráquea, gracias a su perfecta conservación en ámbar. Número 1. Fósil dentro de un fósil. El esqueleto completo de un reptil marino prehistórico fue encontrado por paleontólogos en el suroeste de China. Es una criatura llamada ictiosaurio, un depredador prehistórico que cruzó los océanos del mundo durante la era mesozoica y cazaba con una ferocidad increíble. Este monstruo marino en particular, que se parecía a un delfín pero con dientes más afilados, vivió hace aproximadamente 237 millones de años. Pero lo que lo hace tan fascinante es que cuando los arqueólogos miraron dentro, encontraron una segunda criatura fosilizada en su vientre. Después de que el ictiosaurio tuvo su última comida, también respiró por última vez. El monstruo murió y finalmente se convirtió en un fósil con otro fósil en su estómago. Hasta el momento, este es el fósil más grande que se haya encontrado en el estómago de un reptil marino prehistórico. Se ha convertido en una especie de revelación para los paleontólogos, que antes pensaban que los ictiosaurios solo consumían presas pequeñas, como los cefalópodos. Ahora parece que estaba comiendo animales mucho más grandes. El animal en su vientre fue una vez un talotosaurio, otro depredador marino incluso más grande que los humanos modernos. Imagina hacer un hallazgo como este con criaturas modernas. Número 10. Elasmosaurus. El Elasmosaurus era un monstruo marino que no hubieras querido conocer cara a cara. El esqueleto de una de estas bestias fue descubierto recientemente en la isla de Vancouver. Un operador turístico que se especializa en la búsqueda de fósiles estaba con un grupo cuando uno de los visitantes recogió algo que pensó que podría ser un fósil. Resultó ser el hueso del dedo de una de las criaturas más peligrosas y aterradoras que jamás haya vagado por los mares. Era el hueso del dedo del Elasmosaurus, el reptil acuático que vivía junto a los dinosaurios. Solo unos meses después, otro invitado en la gira recogió un pequeño hueso del tamaño de un disco de hockey. Más tarde, se identificó que ese hueso provenía de la muñeca del Elasmosaurus. Fue entonces cuando Pat se dio cuenta de que probablemente había un esqueleto entero esperando a ser descubierto. Desde entonces, Pat ha encontrado piedras en el estómago, un húmero y varios otros pequeños fósiles. El Elasmosaurus vivió hace 80 millones de años. Aunque eran monstruos aterradores de las profundidades, también eran excepcionalmente extraños. La criatura tenía un cuerpo similar al de una tortuga, excepto enorme. También tenía un largo cuello como el monstruo del lago Ness y una boca llena de dientes puntiagudos como agujas afiladas. Luego estaban sus aletas, que usaba para remar en el agua, y su cola corta para mantener el equilibrio y la velocidad. Se han encontrado otros fósiles del Elasmosaurus en Texas, Kansas y Alberta. Número 9. Acrocanthosaurus. El Acrocanthosaurus era un depredador gigantesco y aterrador a la par de dinosaurios más familiares como el Tyrannosaurus Rex. Y sin embargo, el hecho de que una vez existió recientemente se hizo conocido por el público. Su nombre se traduce como lagarto de espinas altas y era una bestia verdaderamente enorme. El Acrocanthosaurus tiene el título del cuarto carnívoro más grande durante la era mesozoica, con una friolera de 10.6 metros de largo y un peso de 6 toneladas. La única razón real por la que nadie sabe el nombre de este dinosaurio es porque es demasiado largo y complicado. Lo que hizo que el Acrocanthosaurus fuera único entre los depredadores de su tiempo fueron las espinas neurales que se ramificaban desde su cuello y columna, sosteniendo una especie de joroba. Imagina su propia columna vertebral con trozos de 30 centímetros de largo que sobresalen para sostener una cresta a lo largo de todo su cuerpo, como la vela de un Spinosaurus. Es tan extraño que los investigadores ni siquiera saben cómo era exactamente ese monstruo, si era un dinosaurio jorobado o si tenía una vela en la espalda. Lo único seguro es que el Acrocanthosaurus tenía un excelente sentido del olfato. Los investigadores han podido crear un mapa detallado del cerebro del dinosaurio, que por alguna razón tenía forma de S. Tenía un cerebro muy inusual con enormes lóbulos olfativos que sugieren un sentido del olfato sin precedentes. El Acrocanthosaurus una vez vivió en todo el estado de Texas. Desde el sureste hasta el noreste, los investigadores han encontrado decenas de huellas
mangas del Acrocanthosaurus. Se cree que estos feroces depredadores, incluso con casi 12 metros de largo, operaban en grupos para cazar gigantescas manadas de saurópodos. Número 8. Pulmonoscorpios. El Pulmonoscorpios es una especie extinta de escorpión que vivió durante el periodo carbonífero, hace unos 359 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en Escocia y era una criatura prehistórica verdaderamente aterradora. Este escorpión podría haber crecido hasta un tamaño estimado de 1 metro o más. Superficialmente era casi idéntico a los escorpiones modernos. Tenía garras de pinza para pellizcar, patas delgadas para deslizarse por la tierra y una cola gigantesca con un aguijón en el extremo para asesinar a su presa. La única diferencia real entre los escorpiones de hoy y los escorpiones de hace más de 300 millones de años es el tamaño. El Pulmonoscorpios era aproximadamente del tamaño de un niño pequeño humano o un perro grande. Tan aterrador como pensar en un escorpión gigante. La evolución de la criatura tiene sentido. Los investigadores creen que el Pulmonoscorpios y otras criaturas similares crecieron a tamaños tan absurdamente grandes debido al contenido de oxígeno en la atmósfera. Había alrededor de un 35% de oxígeno puro en la atmósfera durante el periodo carbonífero, a diferencia del 20% que hay ahora en nuestra atmósfera. Todo este oxígeno ayudó a que incluso los insectos más pequeños se convirtieran en enormes monstruos. Y en cuanto a cuán venenoso era el Pulmonoscorpius, nadie sabe realmente. Como regla general, cuanto más grande es el escorpión, más débil es el veneno. Si ese es el caso, probablemente usó su veneno solo para someter a sus víctimas y luego las diseccionó con sus enormes pinzas. Número 7. Serpentus scopus. Recientemente se encontró un nuevo monstruo marino prehistórico. Un equipo del colegio de Charleston encontró y le dio nombre a una bestia que nadó en los mares hace 70 millones de años. Esto fue el mismo tiempo que los dinosaurios caminaron sobre la Tierra. El nuevo monstruo se llama Serpentus scopus y era como la versión de la vida real del monstruo del lago Ness. Su nombre se traduce como cara de cocodrilo serviente. Tal vez alguien del equipo pueda ayudar con la pronunciación, pero mientras tanto simplemente lo haré. El Serpentus scopus tenía un cuello largo y serpentino, mandíbulas parecidas a las de un enorme cocodrilo y un cuerpo gordo. Pertenecía a un grupo de criaturas conocidas como plesiosaurios, que tenían cuerpos grandes y aletas largas y anchas para navegar rápidamente por el agua. Con mucho, la característica más singular de esta nueva y aterradora especie es su cuello. Era como una jirafa submarina. Para poner las cosas en perspectiva, el cuello de una jirafa solo tiene 7 vértebras, a pesar de que su cuello pudo crecer 2.4 metros de largo y pesar casi 272 kilogramos. Este plesiosaurio tenía 32 vértebras en el cuello. Existe la posibilidad de que su cuello tuviera casi 7 metros de largo y pesara varias toneladas. Y al final de ese cuello increíblemente largo estaba la cabeza de un cocodrilo y el cerebro de un superdepredador. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo y no puedes creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte, para que no te pierdas videos sobre criaturas prehistóricas y descubrimientos misteriosos. Número 6. Utahraptor. Grant County en Utah es el lugar de unas 9.600 personas. Es una pequeña comunidad que también es el hogar de un depredador extinto grande y aterrador. Aquí en Grant County es donde se han encontrado los únicos fósiles de Utahraptor. El Utahraptor era del tamaño de un oso, tenía garras que podían destrozar músculos y carne, y vivió hace 135 millones de años. También puede haber sido significativamente más grande que un oso, estimado entre 4.5 a 7 metros de altura. Era más grande que cualquier otra de los rapaces que aparecen en las películas originales de Jurassic Park. También era más voluminoso, pesando más de 364 kilogramos. Lo que mucha gente no sabe es que el infame Velociraptor solo pesaba alrededor de 38 kilogramos. Era como una diminuta criatura de dinosaurio, nativo del Cretácico asiático. No se parecía en nada al Velociraptor retratado en las películas, y era un poco más que un pollo glorificado. Por otro lado, el Utahraptor fue el verdadero depredador. Tenía garras en forma de hoces en sus patas. Cada garra tenía casi 30 centímetros de largo y estaba equipada con vainas de queratina que las cubrían como las águilas modernas. Podía saltar, atacar con las patas y destripar a su presa en un instante. También tenía largas garras en las alas y dientes aserrados en la boca que necesitaba para masticar y desgarrar la carne. El Velociraptor puede ser el ave de rapiña más famosa de todas, pero era muy poco comparado con el mucho más aterrador Utahraptor. Número 5. Hyenodon.
El Hyenodon vivió durante el periodo de tiempo inusualmente largo. La mayoría de los investigadores creen que existieron desde el Eoceno hasta el Mioceno y se extinguieron hace unos 20 millones de años. Esto probablemente se debió a que había muchas especies diferentes de Hyenodon, al igual que diferentes especies de perros. El más grande era del tamaño de un lobo, el Hyenodon gigas. El más pequeño era el Hyenodon microdon, solo del tamaño de un gato doméstico promedio. Sin importar el tamaño o la forma, el Hyenodons era un monstruo feroz y de predadores rebeldes. Tenían mandíbulas gigantescas sostenidas por múltiples capas de musculatura a lo largo del cuello. Todo este músculo le dio al Hyenodon que puede haber parecido una mezcla entre hiena y un lobo, un inmenso poder de mordida. Habría sido capaz de romper el cuello de su presa con un solo mordisco y luego usar sus dientes afilados para cortar el cadáver como un carnicero. Los científicos también han identificado un paladar extra largo dentro de la boca del Hyenodon, que le permitía respirar normalmente al mismo tiempo que devoraba comida por la garganta. Número 4. Tapejara. El tapejara fue una especie de pterosaurio que vivió durante el periodo Cretácico. Sus restos fueron encontrados en Brasil y datan de aproximadamente 100 millones de años. A fin de cuentas, era un pterosaurio bastante pequeño con una mísera envergadura de aproximadamente 1.3 metros. Por otro lado, puede haber sido ridículamente grande. El problema aquí es que se han encontrado muy pocos fósiles y los investigadores nunca han podido ponerse de acuerdo sobre su tamaño, hábitos de alimentación o apariencia general. Algunos expertos afirman que su envergadura era hasta de 3.6 metros de largo, pero sus huesos eran tan livianos que solo pesaban aproximadamente 36 kilogramos. Esto significa que habría sido un depredador terriblemente grande, algo tan temible como un águila pero mucho más grande. También puede haberse parecido mucho más a un pelícano que a un águila. Algunos científicos creen que tenía un pico curvo hacia abajo que actuaba como una cuchara sopera para sacar los peces del agua. Pero una vez más, no todos los paleontólogos están de acuerdo con la teoría de la cuchara sopera. Algunos han dicho que su pico curvo se usaba para picotear la fruta de los árboles. Una vez más, algunos paleontólogos dicen que el tapejara no era un depredador o un frugívoro, sino un carnívoro salvaje que hurgaba en cadáveres de animales. Lo único que es seguro y en lo que todos están de acuerdo es que el tapejara tenía un gran cresta en la parte superior de la cabeza. La cresta probablemente se usó para atraer compañeros, pero eso no está claro. Casi parecía que el tapejara llevaba un casco grande y colorido. El tapejara también puede haber estado cubierto de pelusa, lo que hace parecer un murciélago grotescamente grande con una boca de pelícano y un bulto carnoso rojo en el cráneo. Número 3. Carbonemis. El Carbonemis era una extraña y misteriosa criatura prehistórica. Si tuviéramos que tropezar con una bestia prehistórica ahora, definitivamente sería algo aterrador de contemplar. Eso es porque el Carbonemis era una tortuga gigante. Tenía al menos la altura de las caderas de una persona promedio y se estima que su caparazón medía casi 2.1 metros de largo. Vivió en Colombia y sus fósiles se encontraron en la famosa formación Cerrejón. Técnicamente, la Carbonemis pertenecía a la familia de tortugas de cuello lateral llamadas Pleurodira. Estas tortugas son únicas porque tienen cuellos proporcionalmente más largos que la mayoría de otras especies. Sus cuellos no son tan largos que no pueden volver a meterlos en su caparazón cuando sienten peligro. En lugar de meter sus cuellos en sus caparazones, los doblan en un ángulo extraño para que encajen debajo de la cresta de su caparazón superior y luego se acuestan contra ellos. Básicamente se acuestan sobre sus propios cuellos para evitar que los depredadores los muerdan. Aún así, los Carbonemis no habrían tenido un problema demasiado grande con los depredadores. Vivió hace aproximadamente 59 millones de años en América del Sur, una época en que la jungla estaba gobernada por gigantes. Lo único que pudo haber intentado comerse a los Carbonemis fue la Titanoboa, una serpiente de 12 metros, tan grande que no podría pasar por la mayoría de las puertas. Número 2. Meganeuropsis permiana. Se cree que el Meganeuropsis permiana, o Meganeura para abreviar, fue uno de los insectos más grandes que jamás haya vivido en el planeta prehistórico. Era una libélula antigua que evolucionó hace 275 millones de años a finales de la era pérmica. Su envergadura era de aproximadamente 70 centímetros. Eso no parece mucho, especialmente para una criatura con un título de mayor. Sin embargo, ¿sabes quién más tiene una envergadura de 70 centímetros? Hubo una vez un
una libélula del mismo tamaño que un cuervo. Esta gigantesca libélula fue encontrada fosilizada en Francia en 1880. Otra fue encontrada en Inglaterra en 1979. Estas criaturas parecen haber vivido en Europa y eran feroces depredadores. Debido a que la meganeura era tan grande, tenía su elección de presa. Su dieta consistía principalmente en otros insectos, de los que se alimentaba sin piedad. En cuanto a por qué Meganeura creció hasta ser tan grande, hay pocas teorías. Vivió durante el periodo carbonífero, cuando muchos otros insectos eran bastante grandes. Para su particular gigantismo, pudo haber sido la falta de depredadores vertebrados aéreos. No había pájaros y no había otras criaturas voladoras que se aprovecharan de la Meganeura. Esto le permitió crecer gigantescamente y convertirse en el rey de los insectos. Número 1. Andrewsarchus. El Andrewsarchus se descubrió por primera vez en 1924 basándose en una sola pieza de cráneo. Todos estos años después, todavía no tenemos ningún otro fósil de este depredador prehistórico. La criatura había sido descubierta con frecuencia a lo largo de los años y se dice que era un carnívoro cuadrúpedo construido como un gato gigante o un oso prehistórico. Sin embargo, es imposible entender realmente cómo se veía el monstruo, ya que solo tenemos la mitad superior de su cráneo. No se han encontrado otros huesos, por lo que la mayor parte de lo que sabemos es especulación y conjeturas informadas. Aún así, la teoría popular es que el Andrewsarchus era como un lobo, solo que vivió hace 43 millones de años en el periodo Mioceno temprano. Algunos han estimado que pudo haber sido el mamífero carnívoro más grande que jamás haya existido en este planeta, pero de nuevo todo eso se basa en el cráneo y el tamaño del esqueleto extrapolado del cráneo. Sin ver cómo se unían sus músculos a su esqueleto, es realmente difícil medir cuán poderoso era el Andrewsarchus. Como ejemplo de lo que estoy hablando, el lobo terrible es esqueléticamente casi idéntico al lobo gris moderno. De hecho, debido a que los científicos han estudiado los esqueletos completos del lobo húngaro, sabemos que tenía una masa muscular mucho mayor. Sus puntos de unión muscular estaban más desarrollados que los de un lobo ordinario, y esa masa muscular más grande lo convertía en una criatura más gigante y temible. Lo único que es seguro es que Andrewsarchus era un gran depredador. Solo vivió durante unos 2 millones de años y luego se extinguió aproximadamente al mismo tiempo que se formaban las montañas del Himalaya. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas extrañas criaturas prehistóricas es tu favorita? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.